Bueno, sin más preámbulos, imagínense que nos toca dar el tema, ¿no? Bueno, no, pero se tiene que imaginar algo, una situación. A ver, imagínense que nos encontramos en una situación bastante particular en la cual hay mucha presión. Y nos dicen, ya, tienen que tomar ciertas decisiones, pero en un momento específico. No puede ser antes ni puede ser después. Pero hay muchas personas que nos están observando alrededor y están esperando que tomemos una muy buena decisión y empieza la presión, ¿verdad? Entonces imagínense que estamos en ese momento tan tenso en donde tenemos que tomar una decisión, varias decisiones en un momento específico y nos están presionando. El tiempo se acerca, sentimos que se nos agota. ¿Y qué pasa? Que nos volvemos ansiosos y queremos tomar la decisión lo más rápido que se pueda, ¿cierto? Pero ¿qué harían ustedes en esa situación? ¿Esperarían a que se cumpliera el tiempo en el que se les indicó que debían tomar las decisiones o actuarían en base a, no sé, a la presión o a lo que están pensando? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo? No sé si alguien quiere comentar. Si se sienten muy presionados, ¿no? No sé, hay que tomar la decisión rápida, pero todavía no se cumple el tiempo, pero están presionados. ¿Qué harían? ¿Tomarían la decisión o esperarían el que se cumpla el tiempo indicado en el que deben tomarlo? ¿Tú qué harías, Rigo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Alguien de Zoom que quiera comentar? ¿No? Sí, exacto. Sí, a veces actuamos frente a la presión, ¿cierto? Ah, bueno, ¿quieres pasar acá a decir porque no se escuchaba? ¿No? Bueno, Rigo nos contaba que uno muchas veces en base a la presión pues toma decisiones apresuradas. Y eso puede ocurrir muchas veces en nuestra vida, ¿cierto? Precisamente hoy hay un personaje del cual queremos hablar que quizás se apresuró a tomar algunas decisiones que no fueron muy sensatas. Y vamos a hablar acerca del rey Saúl, del cual Jenny nos va a compartir un poco. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, les saludamos también a los que están por Zoom. Gracias por conectarse y los que están hoy de manera presencial. Bueno, primeramente voy a hacer una pequeña oración para dar inicio a esta temática. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Queremos que seas tú manifestándote en esta temática, Señor, que seas tú primeramente hablando a nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo revelándonos esa transgresión, Señor, que hoy día nos afecta a todos, Padre, como hijos de Dios. Y te oro para que en este tiempo podamos ser conscientes, Señor, de nuestras acciones y que también las pongamos a tu disposición y a tu voluntad. Así que te damos gracias y quedamos en tu presencia. Ya. Ahora sí, buenas tardes. Bueno, hoy le vamos a hablar sobre... No, esa no es. Diapositiva 1, por favor. Ya. La 1, Rigo. Ya. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar sobre la transgresión del rey Saúl cuando la insensatez se vuelve pecado. Como lo comentaba la Jen, hoy vamos a hablar sobre este personaje bíblico que efectivamente fue una transgresión que el autor del libro lo colocó cuando la insensatez se vuelve pecado. O sea, ahora cuando nosotros comenzamos a estudiar la temática, al principio la veíamos se puede decir como confrontacional. De hecho, cuando leíamos, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a buscar la definición de insensatez. Entonces yo les voy a leer rápidamente. Bueno, cuando buscamos en internet, dice que la sensatez es necedad, falta de sentido de razón. También hay sinónimos que nos hablan de imprudencia, de irresponsabilidad, irracionalidad, inconsciencia, locura, reflexión, intrepidez, entre otros. Además de esto, el autor lo describe como la falta o manifestación de falta de sentido o juicio común. O sea, en conclusión decía que era una estupidez. Entonces yo quedé así como que sorprendida, porque efectivamente, ¿cuántas veces no hemos actuado de forma insensata? O sea, de forma insensata, así como lo hizo este personaje en la Biblia. Aquí vamos a ver cómo el rey Saúl actuó de forma impulsiva
y además de eso le trajo consecuencias a él. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? De que efectivamente lo llevó a la ruina espiritual. O sea, entonces, no sé si alguno de ustedes conocen esta historia del rey Saúl. Vamos a estudiar el libro de 1 de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 14, ¿ya? Entonces, ahora sí, Rigo, por favor, la siguiente. Ya. Entonces, vamos a hablar también sobre la santidad y la insensatez. Nunca pueden ir juntas. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros, bueno, hoy día el autor hace figura de que habla mucho de la iglesia también, habla tanto de manera personal, pero también habla mucho de la iglesia. Y él dice que hoy en día en la iglesia vemos muchas personas que se derrumban espiritualmente, no solo por la falta de pasión. Entonces hace referencia también que se derrumban espiritualmente por la falta de sabiduría, ¿ya? Pero también nos dice que donde no hay santidad, donde hay insensatez. ¿Ya? Donde hay insensatez. Ambas cosas no pueden ir juntas. Por eso fue que les coloqué en la PPT estos versículos, porque evidentemente la Biblia nos habla de la insensatez. Entonces, quiero llevarlos a, bueno, no sé si alguien puede leer directamente la PPT también, o yo les puedo leer. Llevarlos al Proverbios 19:3, versión Reina Valera. ¿Sí? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La otra parte. Hay gente insensata, esta es la otra versión. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Exactamente. Entonces ahí vemos como la palabra de Dios nos habla de la insensatez, ¿verdad? O sea, vemos que efectivamente el hombre cuando se comporta de forma insensata frustra su camino, ¿ya? Y además de eso también se enoja con el Señor. Entonces vemos cómo la palabra nos habla y nos dice también, hay gente insensata que arruina su vida. También les quise colocar la otra versión porque, o sea, fue tan específica, ¿saben? Dice, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Entonces ahí vemos también como hoy día hay muchas personas que efectivamente temen o se sienten tensas por el tema de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces hay quienes que viven un cierto grado de confusión espiritual, hay otros que se confunden tanto que le echan la culpa al Señor. Entonces eso se debe también a que efectivamente a raíz de nuestras acciones y que también a veces actuamos y siempre queremos a darle la responsabilidad a otras personas y no asumir nuestros propios errores, ¿ya? Pero ahí también podemos hablar cuando se habla de por aquí insensatez, se puede hablar que también ahí hablamos de una falta de fe en eso, porque hablamos que yo te ponía atención, Jenny, cuando tú decías que por la insensatez uno le echa la culpa al Señor. Entonces ahí yo me puse a pensar, también es una falta de fe, porque nosotros como ser humanos no reconocemos nuestro error. Entonces ahí entiendo, sí, corrígeme si no es así, de que hay una falta de fe, únicamente una falta de fe, porque es muy fácil que el ser humano busque la culpa al otro y no se haga a uno mismo. ¿Es así? Así mismo es. También cuando tenemos falta de fe. Por eso que más adelante les voy a explicar cuáles son las características de una persona insensata. Y ahí vamos a ver cómo efectivamente también esa falta de fe se produce por ciertas circunstancias también, que se dan dentro de la iglesia. Entonces más adelante les voy a explicar cuáles son esas características que efectivamente definen a una persona insensata, y ahí vamos a ver qué es lo que nos afecta como iglesia y como persona, ¿ya? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que evidentemente la santidad y la sensatez no pueden ir juntas. La insensatez, perdón. No pueden ir juntas. ¿Por qué? Porque efectivamente si nosotros queremos ser santos, nosotros tenemos que apartarnos de disfrutar la insensatez. No podemos andar juntas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, eso, evidentemente, si tú quieres hacer las cosas a tu manera y no quieres sujetarse a la palabra de Dios, entonces eso va a provocar que tú tomes la decisión. O te quedas o te vas. O sea, como que ahí nos toca a nosotros decidir. Entonces, también nos dice que
hay muchos de los desacuerdos, las frustraciones que tenemos con Dios son producto de nuestras propias decisiones, ¿verdad? También de nuestra propia ansiedad, de nuestro propio apresuramiento, de nuestras interpretaciones correctas con respecto a la voluntad de Dios. Ahorita, y también nuestra propia insensatez. Así que ahorita les voy a invitar que vamos a ver un pequeño video donde vamos a hacer un resumen de este capítulo, pero también les invito a que cuando en sus casas lean el capítulo completo para que puedan tener todo el contexto de la historia del rey Saúl. Así que te pido, Rodrigo, por favor, que... Sí. Prueba Biotech. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características de una persona de conducta insensata, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver cuáles fueron esas características donde Saúl actuó de forma impulsiva, ¿verdad? Y vamos a ver cómo esa persona tuvo ciertas acciones que no correspondían, pues. Entonces la primera de ellas es que actúa fuera de contexto. Antes de comenzar a explicar, les quiero leer brevemente un resumen del capítulo para que tengan el contexto completo del pasaje. Dice, Saúl comenzó su reinado en Israel y organizó su ejército, destacando a su hijo Jonatán, quien atacó y derrotó una guarnición filistea en Gebá. Este ataque provocó la ira de los filisteos, quienes reunieron un poderoso ejército para enfrentarse a Israel. Al ver la magnitud del enemigo, los israelitas sintieron miedo y muchos se escondieron. Saúl, esperando en Gilgal, según lo ordenado por Samuel, vio cómo sus tropas empezaban a desertar. Impaciente y temeroso, decidió ofrecer el sacrificio a Dios por sí mismo, en lugar de esperar al profeta. Justo después de hacerlo, Samuel llegó y lo reprendió duramente. Samuel advirtió que, debido a su falta de obediencia, Dios había decidido terminar con su reinado y buscar otro líder conforme a su corazón. Entonces aquí vemos todo el contexto completo del pasaje, ¿ya? Entonces, ¿cuál es una de las principales características? La primera, una de ellas fue que actuó fuera de contexto y evidentemente ahí vemos que el rey Saúl actuó en su propia fuerza, o sea, él no se sujetó a los principios ni se sujetó a los propósitos del Señor. Él había recibido palabra del Señor donde efectivamente a través del profeta Samuel le indicó que él tenía que esperar 7 días para que el sacerdote pudiese hacer la ofrenda. Entonces, ¿qué hizo él? Él no ordenó sus pasos, no actuó bajo los propósitos de Dios, sino que él actuó a su propia manera. ¿Cómo lo llevamos esto a la actualidad en la iglesia? Yo creo que cuando hablamos de la iglesia, yo digo, wow, el Señor nos está hablando definitivamente. Entonces, él dice que hoy en día en muchas iglesias se está dando que las personas están actuando de forma llanero solitario. O sea, que no están buscando el consejo y tampoco están aceptando las correcciones dentro de la iglesia. Entonces, también hace referencia a que eso no está bien. O sea, que nosotros como iglesia debemos sujetarnos al consejo, a la corrección, que nosotros debemos buscar el apoyo con nuestros líderes o bien sea con nuestros amigos en la fe. Primero, con mi experiencia que tengo acá en la iglesia, yo trato siempre, o sea, cuando todos sabemos que a veces estamos en situaciones complejas y queremos actuar de forma impulsiva, pero a veces pienso y digo, oye, voy a comentarle, bien sea a mi líder, por ejemplo, o bien sea a mi amiga en la fe que tenga mayor madurez que yo. ¿Ya? Entonces, ahí como que también trato de apoyarme en la red. Y también, como comentaba Rodrigo el día domingo, la iglesia es la unidad. Entonces, debemos entender que somos una familia en Cristo y que debemos estar unidos los unos a los otros. También habla de que es un peligro vivir aislado también, porque eso también hace que pierdas la integridad también. O sea, evidentemente sabemos que hoy estamos en un mundo que los buenos consejos ahora no son tan tomados en cuenta. Entonces, por eso que es importante que nosotros dejemos de actuar independientemente y nos apoyemos los unos a los otros. Ahora, vamos con la segunda característica, que es cuando una persona actúa de forma inoportuna. Bueno, ustedes vieron el video, no sé si alguno logró prestarle atención y vieron de qué forma inoportuna actuó el rey Saúl. A ver si alguno se atreve pasa adelante aquí a indicármelo. ¿De qué forma inoportuna actuó el rey Saúl? Sí, por supuesto, Daniel.
que yo creo que el actuar de Saúl, el rey Saúl, es un labor que a él no le correspondía, porque los sacrificios estaban destinados, o sea, hechos solamente por los sacerdotes, los levitas. En cambio, él no era levita, y él no era levita, solamente era rey. Entonces, él estaba actuando muy humanamente. Vio la necesidad del pueblo, vio el sufrimiento, y él vio, yo como rey necesito hacer algo para que el pueblo esté bien. Pero ¿qué pasa? De que en el reino donde estaba, ahí gobernaba Dios. Y eso es lo que él no tomó en cuenta. Y aparte, él se mandó otra embarrada en el pasado, otra embarrada, y una de esas que tenía que exterminar un pueblo. Y él dejó vivo al rey y el ganado. Y algunos estudiosos piensan de que dejó vivo al rey para que él le enseñara a él cómo gobernar. Entonces, eso algunos estudiosos piensan, pero él actuó muy humanamente con todas sus decisiones, en vez de depender de Dios y en vez de depender del sacerdote que estaba en ese momento. Así es, gracias Daniel. Bueno, además de eso, él declaró prematuramente la guerra a los filisteos, o sea, él se apresuró. Él vio que su hijo le ganó una de las peleas en cierto lugar de Israel, no recuerdo el nombre, pero Jonatán era, ¿no? Él le ganó la pelea y eso fue lo que impulsó al rey Saúl como que a tomar la decisión de mover al pueblo de Israel, a su ejército, a enfrentar a los filisteos. Pero él no midió las consecuencias de sus decisiones, porque si nos vamos al pasaje, efectivamente los filisteos estaban súper armados. O sea, y él no midió las consecuencias de cómo estaba el ejército formado de los filisteos y evidentemente puso en riesgo al pueblo de Israel y a su ejército. O sea, en este caso a su ejército. Entonces también nos habla de que efectivamente Saúl ignoró tanto el Cronos como el Kairos, ¿verdad? De la batalla. Entonces le voy a hablar brevemente de la definición de cada uno. El crono es el tiempo que podemos observar en nuestro reloj, ¿ya? Y el kairos es el momento oportuno dispuesto por Dios para su intervención específica. Entonces aquí vemos que Saúl ignoró tanto el cronos como el kairos. Entonces para mí que ambos dos. Pero también nos hace ver que hoy en día nosotros también ignoramos, o sea, ignoramos completamente, perdemos de vista ambos, pero más que todo el tiempo de Dios. Siempre nosotros nos adelantamos a tomar nuestras propias decisiones y efectivamente no recibimos la bendición del Señor. Entonces también aquí meditando el pasaje y bueno, a cada uno de nosotros nos ha pasado efectivamente eso. O sea, yo creo que ninguno se ha escapado de apresurarse a tomar una decisión sin antes consultar al Señor, o si el Señor te ha hablado, no tomas el tiempo que el Señor te pide, entonces te apresuras y te decides. Entonces ahí después vemos las consecuencias de nuestras propias acciones, ¿verdad? Y la número 3 es no sabe fijar límites precisos. Entonces aquí vemos que Saúl se impacientó de una manera increíble. O sea, Saúl no estaba dispuesto a esperar por nada ni por nadie, ¿verdad? Sí, Caro, ¿me puedes leer, por favor, 1 Samuel 11:12? Con el micrófono. 1 Samuel 13, 11, 12. ¿Tienes la Biblia? Sí. Acá. Del ¿cuánto? 13, 11, 12. Sí. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: ¿Por qué vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas? Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo me he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Gracias. Entonces, ahí vemos como cuando Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le respondió, me esforcé y ofrecí holocausto. Básicamente le estaba diciendo, pastor, no puedo esperar por usted. O sea, como que lo siento.
Y bueno, y ahí vimos en el video como efectivamente cuando Samuel le preguntó cuáles fueron las respuestas del rey Saúl, o sea, no aceptó su error, sino él se justificaba con otras cosas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo el rey Saúl cruzó los límites. Aunque dice que la persona insensata no sabe fijar límites precisos, pero aquí vemos cómo el rey Saúl sobrepasó esos límites. Es decir, el rey Saúl, el Señor lo había ungido para ser rey, ¿ya? Y él sobrepasó los límites. Entonces, el Samuel era el profeta, era el sacerdote. Entonces, efectivamente, él tenía que haber esperado que el sacerdote llegara e hiciera el sacrificio para poder honrar al Señor. Entonces, también vemos cómo también sobrepasamos los límites en algunas oportunidades también, y efectivamente eso trae consecuencias que lo vamos a ver más adelante. Y por último, la persona insensata ignora la realidad. Entonces aquí vemos que, bueno, Saúl asumía que estaba actuando en el nombre del Señor, pero al iniciar una batalla contra los filisteos, no se tomó el tiempo de ver la magnitud del ejército de los filisteos. Entonces, si me puedes leer, Carito, por favor. 1 Samuel 13:5. Sí. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Gracias. Bueno, ahí vemos la descripción de la magnitud del ejército de los filisteos. Y vieron la gran diferencia, ¿no? Habían muchos carros, muchos hombres, o sea, al final lo que hizo fue que, o sea, no midió las consecuencias de haberse apresurado a confrontarlos a ellos, ¿ya? Y eso también hizo que, o sea, que perdiera la falta de fortaleza de su ejército, o sea, también los expuso a ellos. Y hubo un momento en que ellos también experimentaron temor, o sea, ellos vieron que ellos estaban armados, o sea, eran más personas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos se escondieron, ellos se atemorizaron. Entonces, ¿qué pasó después? Lo que hace Saúl es que se apresura y hace el sacrificio, porque veía que el ejército desertaba y él necesitaba salir a la pelea. Y bueno, y por último, en el 1 Samuel 13:22 se nos dice que condujo a su ejército a la batalla contra un ejército inmenso y poderoso sin las armas inadecuadas. Y en la escritura nos dice, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Además de estas características, también el autor del libro nos mencionaba dos más, que era también que tenía que ver con nuestros propios recursos, pero él las enfocaba más a nosotros como cristianos, ya que nosotros también tenemos nuestros propios recursos y evidentemente decía que nosotros también tenemos que ser buenos administradores de nuestros recursos, bien sea financieros, porque nosotros también tenemos que dar testimonio como personas cristianas, de cómo nosotros también administramos nuestro dinero para poder honrar al Señor. ¿Por qué les comento esto? Porque efectivamente más adelante vamos a ver el camino en la santidad. Y para nosotros poder ser santos, evidentemente tenemos que santificarnos en cada una de nuestras áreas, y también menciona el área financiera, ¿ya? Y por último, que efectivamente una persona insensata no llega a buen término. Y ahí vemos cómo el rey Saúl, con su acción, perdió su reinado, y efectivamente el Señor coloca a un nuevo rey que conforma el corazón de Dios, que es el rey David. Entonces vemos cómo el rey Saúl finalizó con su reinado, y bueno, las consecuencias de sus acciones a lo que lo llevaron. A continuación los voy a dejar rápidamente con Jenny, que les va a compartir las señales de la insensatez. ¿Qué tal les parece? A veces somos insensatos, ¿verdad? Bueno, sí, el autor acá nos menciona algunas señales que podríamos quizás identificar en nuestra vida con respecto a cuando estamos cometiendo insensatez, ¿verdad?
Y él le ponía unos títulos bien particulares, a ver si logramos entenderlos un poco. Una señal de insensatez es que él mencionaba permanecer en el ministerio aunque le cueste a uno el alma. Y él hace referencia al hecho de que muchas veces algunos ministros o algunas personas que nos encontramos dentro de la iglesia nos encontramos básicamente con algunos fallos morales, ¿cierto? Pero pues a veces nos cuesta reconocerlo, a veces nos cuesta poder entregárselos al Señor, aceptar la corrección, ¿verdad? Entrar en disciplina. Y muchas veces no nos importa eso, sino que bueno, se sigue ministrando, se sigue con la vida tal cual como la llevamos, sin considerar esa insensatez, y por lo general no tendemos a buscar la restauración de la cual el Señor nos llama, es decir, a entregarle esa área, a pedir perdón, a arrepentirnos y poder continuar, ¿verdad? Y eso es básicamente por el orgullo. Nuestro orgullo finalmente no nos deja poder entregarle toda esa situación al Señor, ¿cierto? Otra señal de insensatez es que muchas veces nos encontramos peleando los unos a los otros dentro del mismo reino. Y el autor hacía mención a una frase que yo traté de entender y no sé si la entendí mal. Dice, en tiempos de guerra esto recibe el nombre de fuego amigo. Me imagino que en la guerra, bueno, todo se vale, entonces ahí se lanzan los unos a los otros y no importa quién caiga, ¿verdad? De esa manera lo vi yo. Exacto, también puede ser un ataque de aquella persona que probablemente tú consideras tu amigo, ¿ya? También. Sí, sí, traición. Entonces, bueno, y el autor nos mencionaba acá que muchas veces tendemos a atacar o a criticar a otras denominaciones pensando que quizás, bueno, no lo están haciendo de la manera correcta o de la manera en que nosotros pensamos, ¿cierto? Y básicamente lo hacemos porque no entendemos muy bien de qué manera lo están haciendo, no averiguamos, quizás no estamos, simplemente estamos viendo muy por encima, ¿verdad? Y el autor hacía mención y me llama la atención esto de que básicamente se daba por razones de envidia o celos. Y también hacía mención a una frase que, bueno, no decía quién la indicaba, pero decía que no debemos criticar lo que Dios ha bendecido. Es algo fuerte, ¿cierto? Porque, bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros en algún momento vamos a rendir cuentas de cualquier palabra ociosa que salga de nuestra boca. Y es fuerte eso, porque al final una vez se dice tantas insensatez, básicamente, ¿cierto? Y dice que no, o sea, no debemos caer en esa situación, no debemos ser como necios o infantiles, teniendo ese tipo de riñas o críticas con respecto a los otros, porque finalmente, o sea, son bendecidos por Dios, el Señor les ha respaldado. Y quizás a veces son cosas doctrinales muy mínimas y que caemos, no sé, en discordia por ese tipo de situaciones. Y finalmente eso lo que nos lleva es a generar una división. Y el Señor no quiere división. Otra de las señales de la insensatez es ser un líder que no dirige a nadie por descuido y falta de responsabilidad. Y aquí hace mención de que hay un refrán muy usado que tiene cierto sentido espiritual y dice, se puede llevar a un caballo hasta el agua, pero no se le puede obligar a beber. Es decir, nosotros podemos tener toda la intención de guiar a alguien, pero no se puede obligar a las personas, ¿verdad? Pero también nos llama a que nosotros perseveremos, nos llama a que no nos demos por vencidos, por muy difícil que sea la tarea, porque finalmente a eso hemos sido llamados. Si no lo hacemos y nos guiamos, nos dejamos llevar por nosotros mismos, por nuestros deseos y no estamos cumpliendo con aquel llamado de liderazgo que Dios nos ha dado, finalmente nosotros no estaríamos guiando a nadie. Y nos llama también a que no dejemos para mañana lo que se puede hacer el día de hoy. Otra señal de la insensatez es vivir en aislamiento, yo se repitió 2 veces, perdón. Vivir en aislamiento con respecto a los demás ministros. Eso es otra cosa que hoy en día quizás se ve mucho en las congregaciones. Finalmente tenemos que comprender que todos necesitamos de
padres, mentores espirituales, guías espirituales, aún amigos que se encuentran o hermanos en la fe, de los cuales nosotros podemos apoyarnos y pedir consejos. No debemos andar así como de manera independiente, porque el Señor nos ha mandado también a que podamos rendirnos cuentas los unos a los otros, no andar de manera, digamos, como el llanero solitario, como mencionaba Jennifer hace rato. Es importante comprender que el Señor ha puesto a esos líderes y esas guías espirituales para que nosotros también podamos ser guiados por ellos y no andar como de manera independiente también. Y que claramente esas personas son las que nos ayudan a poder crecer y a madurar en la fe. Si en algún momento nosotros nos encontramos como ese llanero solitario, entonces estamos siendo insensatos. Está fuerte, ¿cierto? Bueno, se repitió allí un pequeño error. Pero, bueno, haciendo doble énfasis, yo creo, ¿no? Yo lo había, de hecho, yo lo había corregido. Yo lo había corregido. Yo no sé por qué apareció de nuevo. ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? Ya. Otra señal de insensatez es poner en primer lugar los dones del Espíritu y descuidar el fruto. Y acá nos mencionaba el autor que algunas veces creemos que los dones visiblemente poderosos del Espíritu son más importantes que el fruto del Espíritu. Y no debe ser así. Nos menciona el hecho de que no sea como ese versículo en 1 Corintios 13:1 que dice: no sea como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es importante que nosotros podamos entender que el fruto del Espíritu es poderoso por sí mismo, solo, y que debemos desarrollar características de liderazgos que se ponen a nuestra disposición por medio del fruto del Espíritu. Cuando nosotros valoramos más el carisma que el carácter, estamos siendo insensatos. Finalmente estamos yendo por un camino que nos puede llevar al fracaso y a la desilusión. Y te puedo pedir, Rodrigo, por favor, la siguiente diapositiva. El autor del libro señalaba que, el Señor nos llama finalmente a un camino de santidad, ¿cierto? Rodrigo, ¿te puedo pedir, porfa, la próxima? Ya. El Señor nos llama finalmente a lo que es el camino de la santidad. Nos dice, la Biblia dice que hay un camino de santidad por el cual caminan los justos, pero no pasará inmundo por él. Isaías 35:8. Esta es otra versión, la NTV dice: un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía, se le dará el nombre de carreteras de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella, será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Isaías 35:8. ¿Me podrías leer, porfa, Caro, la otra versión para hacerlo un poquito más? Sí. ¿Aquí dónde está? Isaías 35 del 7 8 ya. Y habrá allí calzada y caminó y será llamado camino de santidad. Camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gracias, Caro. El Espíritu Santo finalmente nos llama a que si hemos cometido insensatez, pues que podamos arrepentirnos, que podamos entregárselo al Señor. Aquí lo importante es comprender que en qué momento somos insensatos y poder rendirnos a Él. Poder no ser orgullosos, sino que entender que hemos cometido pecado, porque finalmente la insensatez es un pecado. Y reconocerlo y arrepentirnos. Y el Señor lo que quiere es que toda la iglesia vaya hacia un camino de santidad, ¿verdad?
Otra cosa que mencionaba el autor es que probablemente algunos de nosotros hemos cometido ciertas acciones insensatas y que probablemente nos llevan a la crítica, a la queja, y hacía énfasis en que lo llevaba al área de ser críticos con los mismos miembros de la iglesia. Entonces, ¿te puedo pedir la siguiente, porfa? Estas son como 2 preguntas para que podamos reflexionar, para que podamos internalizar. Exacto. ¿Te puedo pedir la siguiente, porfa? Ya. Entender, o cuestionarnos si finalmente dentro de nosotros hay un espíritu de crítica, bien sea con el otro, con el hermano, con distintas congregaciones, con distintos movimientos, o a veces por temas doctrinales, qué sé yo. Y si nosotros les estamos hallando faltas siempre a otras personas, a otras iglesias y otros movimientos. Es decir, como hacernos o cuestionarnos si hemos caído en esa insensatez, porque el autor lo llama así claramente, insensatez, entregárselo al Señor, reconocer de que finalmente hemos fallado y es tiempo de entonces reconocerlo y arrepentirnos. ¿Por qué? Porque finalmente la iglesia es la que está sufriendo todo ese tipo de consecuencias. Hay divisiones, murmuraciones, críticas y se tiende a hacer mucho daño dentro de la congregación cuando existen este tipo de situaciones. Pero también tengo que pensar que la iglesia también la hacemos nosotros. Claro, por eso. Nosotros como personas tenemos que cuestionarnos si estamos siendo insensatos, si estamos cayendo en esa insensatez y ser cuidadosos, porque finalmente, como les decía anteriormente, no debemos criticar lo que Dios ha bendecido, porque al final nosotros vamos a rendir cuentas de cada palabra ociosa de la cual hayamos dicho. Eso lo dice la palabra. Y también nos mencionaba el hecho de que, bueno, criticar ya de por sí es un hecho de insensatez. Sí debe haber un lugar para la confrontación, lo menciona también. Dice que hay un lugar para la confrontación, para exhortarnos los unos a los otros, pero eso debe hacerse en amor, como lo indica Mateo 18, ¿verdad? Es decir, a puerta cerrada, llamarlo y en amor decirle, confrontarlo. Y hablando verdad, pues. Ahora, él hacía mención a algo que me parecía interesante y no sé por qué lo dejó como fuera de esto, quizás lo mencionó mucho después. Era el hecho de que cuando nosotros damos una palabra, es decir, quizás a veces somos ligeros para hablar o prometer algo y muchas veces no lo cumplimos. Y él hace énfasis en que nosotros debemos entender de que probablemente eso puede ser, más allá de alguna falla muy superficial, es un pecado. Y nos manda a que nosotros seamos, digamos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que no andemos prometiendo cosas a la ligera, sino que realmente cumplamos con aquello que nosotros, que nuestra palabra tenga peso, que nuestra palabra tenga importancia. De esa manera nosotros también estábamos dando testimonio. Y otra cosa es que hay un versículo que nos menciona. ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa, Rigo? Bueno, esas preguntas para internalizar. Nos dice Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos está llamando nuevamente a no ser insensato. Y yo decía, wow, cuando leía esto, porque igual al final no nos cae a todos. Yo pienso que de alguna manera hemos caído en faltas, en críticas, no sé. Hemos caído en la insensatez. Y no debemos tomarla como a la ligera, porque finalmente es un pecado del cual nosotros debemos arrepentirnos, debemos entregarle al Señor y debemos ser conscientes. Y yo creo que, claro, cuando uno entra a profundidad en estas cosas, uno dice, wow, quizás no lo hubiera visto de esta manera, ¿verdad? Como quizás uno tiende a alivianar un poco las cosas. Pero el Señor nos llama a llamar las cosas como son y a corregir nuestra conducta y finalmente a eso, a poder comprender el peso y arrepentirnos. También nos menciona
que nosotros podemos... ¿Puedes seguir la siguiente, porfa? Nos da como 3 tips el autor para que no cometamos insensatez en un futuro. ¿No hay otra? Están peleando, se quedó pegado un poquito. Ya casi, ya casi. ¿Ah? ¿Ah? Sí las tengo, pero... ¿Ah? Ya va. Bueno, el autor nos hacía mención, quizás no... Ahí sí la pueden proyectar, pero bueno, ya. El autor nos llamaba a, bueno, eso, más que nada el Señor, pero el autor lo mencionaba, que si hemos caído en la insensatez y esto nos ha llevado al pecado, digamos, nos dio como 3 tips o algo así para evitarla en un futuro. Comprender que la raíz de la insensatez es el temor a los demás. Es decir, ¿a qué peso le damos más nosotros? ¿Al temor al Señor o al temor a las personas? Cuando nosotros tememos más a las personas que al Señor, estamos cayendo en insensatez, estamos siendo insensatos. Claro, quizás a no confiar al Señor, pero eso más que nada como en el hecho de tomar decisiones. Cuando el Señor nos llama a tomar decisiones importantes, o sea, nuestro deber es temer al Señor y no temer a las personas, al que dirán, por ejemplo, porque uno muchas veces quizás se confía en eso o se basa más en eso. Otro paso podría ser reconocer que la insensatez es un pecado y arrepentirnos. Poder pedirle al Señor que nos llene de su conocimiento, de su palabra, realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y otro paso que nos da el autor es que pongamos en primer lugar la sabiduría. La sabiduría, el temor al Señor. Y nos menciona, el libro de Proverbios describe que la sabiduría que viene de Dios es más preciosa que las piedras preciosas. Y es importante que aprendamos a atesorarla, a que la busquemos y la atesoremos como nunca antes. Así que, bueno, les invito a orar, a poder internalizar esto que el Señor nos quiso hablar este día a nosotros, a cada uno que somos miembros de esta congregación, que somos miembros de este ministerio, a que podamos entender que la insensatez nos puede llevar a fallar y a faltarle mucho al Señor. Así que, ¿les parece si oramos para entregarle este tiempo al Señor? Padre amado, Señor, en esta noche te queremos dar gracias, te pedimos perdón, Señor, porque finalmente tú nos hablas, tú nos quieres hablar para llevarnos al arrepentimiento, Señor, para poder entender de que muchas veces fallamos, Señor, y hoy reconocemos nuestra falla y te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, limpiando nuestro corazón, ayudándonos a ser sabios y entendidos, Señor, a poder entregarte, Señor, todo aquello que a ti no te agrada, poder, Señor, salir de nuestra comodidad probablemente que nos lleva también a fallarte, Señor. En esta noche, Señor, queremos entregarte nuestra vida, Padre amado, y te pedimos perdón, Señor, de sincero corazón si hemos caído en todas estas faltas, Señor, que a ti no te agradan, pero que finalmente tú las traes, Señor, en estos tiempos para que nosotros podamos corregirlas, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad, así como tú quieres, porque tú quieres, Señor, una iglesia santa, una iglesia, Señor, que se prepare para ti, Señor, por favor. Te lo pedimos, papá. Ayúdanos a ser humildes, Señor, a ser sinceros, a ser sensatos, a poder, Señor, corregir aquello que está torcido, papá. Muchas veces nos cuesta, Señor, y lo reconocemos. Te pedimos perdón, pero te pedimos, Señor, aquella sabiduría que proviene de lo alto, Señor, que nos lleva a cometer esas faltas por no buscarte, papá. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por esta iglesia. Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, y queremos quedar en tu presencia. Ayúdanos a caminar hacia la santidad, papá. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La ofrenda, ¿verdad? Vamos a orar por la ofrenda. Padre, te damos gracias, Señor, por la provisión, porque eres tú, Padre, el que nos das,
para todo lo que necesitamos, Señor. Yo te pido esta noche que bendiga los trabajos de cada uno de nosotros. Bendice los padres, bendice los alimentos, nuestros techos, Señor. Y te agradecemos porque siempre tú vas delante de cada uno, Señor, y siempre estás allí en todo lo que necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora seguimos. Bueno, ¿qué les pareció la temática? Ya, ahora vamos a los avisos rápidamente. Tenemos iglesia en mi casa. Células, ya está disponible el material de esta semana, así que los que están formando células en su casa les invitamos a contactar a Camila Gallegos. ¿Ya? Próxima, tenemos bautismos. El sábado 8 de marzo, Club de Cumbres. Domingo 9 no habrá énfasis, para que lo consideren en sus calendarios, que el domingo 9 no hay énfasis. Y tenemos también ingreso de las 9 horas. Ingreso a las 9 horas, bautismo a las 10:30 y la adhesión son 6.500. Pero esta vez cambia la modalidad de pago, si no me equivoco. Hay que hacerlo a la cuenta de Senlimi y efectivamente tenemos que inscribirnos en los formularios. Así que les invitamos a que participen, se inscriban, se anoten para pasar un tiempo de calidad en familia. Y tenemos también Santa Cena el domingo 2 de marzo, posterior a nuestro ENFA. También le invitamos este domingo a participar en la Santa Cena. ¿Alguno más? ¿Estamos listos? Ya. Ahora sí, dígame. Me falta un aviso, pero no recuerdo. ¿Estamos bien? Porque el sábado, el día de los bautismos, van a hacer el ENFA, correcto, eso. El bautismo en conjunto con el ENFA, así que les invitamos a participar. Bueno, le damos gracias a todos, a los que están por Zoom, gracias por conectarse, que Dios les bendiga, que tengan feliz noche y nos vemos el domingo. Y a los que están aquí presentes también, que el Señor los lleve con bien, que descansen y tengan un feliz término de semana. Gracias.